Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Roger Samuel Rodríguez, novelista amazónico, escritor que ya tiene varias publicaciones y con el que vamos a conversar sobre un post que él ha escrito comentando la última novela de Gerald Rodríguez, El País de los Errantes, y que nos parece interesante que se ingrese a un debate sobre los novelistas, sobre la novela amazónica, entre escritores también. Roger Samuel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Jaime Vázquez. Un placer estar en esta ocasión, en esta charla sobre precisamente la novela de Gerald Rodríguez, El País de los Errantes, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses en ese aspecto. Sí, Jorge Nájar desde Francia, el otro día conversábamos y nos decían que esta obra de Gerald Rodríguez ha sido, en cuanto a literatura amazónica, lo mejor que ha leído este año. ¿Tú también crees que es así? Bueno, diría que aquí en la literatura amazónica lo que más se tiene que resaltar es los relatos históricos, ¿no? Ha habido muchas novelas de relatos históricos. Sobre el tema de la época del caucho también podemos decir que ha habido, pero lo interesante de la novela de Gerald es que él juega con los tiempos, ¿no? En este caso, pasado, presente y futuro. Y él los engrana, los concatena en un relato que nos hace ver por qué este país es, por así decirlo, un país, como dice, propio, ajeno, distinto y distante a la vez. Y nos hace ver Un qué país tanto nos errático, conocemos los ¿no? peruanos. Sí, qué tanto nos conocemos los peruanos y por qué los peruanos podríamos ser errantes de nuestra propia nación. Y también, Roger Samuel, tú dices que la lectura de esta novela de Gerald Rodríguez te ha recordado mucho las tres mitades de Inomoxo. Sí, porque le da mucha importancia a lo que, como la cosmovisión Cucama entiende sobre lo que es la tierra sin mal, ¿no? Hay que entender que la tierra sin mal nace de la cosmovisión, vamos a decir, del pueblo tupí guaraní. Ujú. Y esto se ha ido alimentando con el correr de los siglos y podemos decir que la tierra sin mal se ha convertido en una especie de nuevo paraíso, de nuevo Edén o jardín de las delicias, como quiera llamárselo, sobre ese redescubrimiento del mundo sin malicia, de ese mundo pacífico, ideal que se quiere, y cómo la Amazonía, los pueblos de la Amazonía han llegado a justamente mostrar esa esencia. En las tres mitades de Inomoxo vemos cómo la cosmovisión asháninca nos muestra justamente ese idilio que se quiere, ¿no? Digamos que César Calvo Soriano, más que nada entrando desde la perspectiva de la ayahuasca y todo eso, ¿no? Que se habla bastante, para los visionarios y los ocultistas, por así decirlo, también nos hace ver cómo el pueblo ashánica, de alguna manera, también hace ver esa forma de ver la cosmovisión del mundo, pero desde un punto de vista, como vuelvo a repetir, más centrado en lo que el hombre mismo puede dar a conocer y no solamente desde una cultura determinada, sea occidental, oriental o lo que sea, sino cómo los amazónicos entendemos por lo que es un mundo en donde no exista la codicia, no exista la injusticia, la maldad, ¿no? La envidia y tantos males que nos afectan hoy en esta sociedad que vivimos. Ahora, a mí también me ha recordado la lectura de la novela de Gerald, me ha recordado un poco La Casa Verde, porque en resumen, ese libro de Vargas Llosa también grafica un poco a los occidentales, los que van a la selva, y cómo los personajes selváticos también tienen toda una dinámica allí, ¿no? Entonces, siempre se da esta discusión entre la modernidad y lo que se podría llamar los pueblos originarios, que se grafica en La Casa Verde, pero que también está graficada en El País de los Errantes de Gerald, porque habla del caucho, habla de la mitología amazónica y muestra personajes, digamos, que deberían ser tomados en cuenta para entender la realidad amazónica, ¿no, Roger Samuel? Sí, exactamente. Recuerdo que una vez Roger Urril dijo de que la mayor cantidad de los mitos que hay en la Amazonía tienen su origen en los bosques y el petróleo. Digamos que estas dos fuentes son las que han alimentado la gran cantidad de mitos ideológicos sobre la Amazonía. Y cierto, la Casa Verde muestra también
esa ruptura de la ciudad y el campo, ¿no? Cómo ve la gente la ciudad y cómo ve la gente del campo, cómo entiende la civilización o la sociedad en sí. Sobre la Amazonía, en ese aspecto, se puede decir que han habido muchos mitos. Mi padre me decía, por ejemplo, que la gente siempre creía que todo lo que hay en la selva, en los bosques, nunca se va a terminar, nunca se va a agotar, siempre va a existir, ¿no? El mito de la fuente inagotable de recursos naturales, ¿no? Entonces, eso es algo, por ejemplo, que viene desde mucho tiempo atrás, precisamente por esta forma de entender sobre la ciudad, la gente, como dice, me acuerdo el doctor en antropología Jean-Pierre Chaumeil, ¿no? La sociedad naturalista y la sociedad animista. La sociedad naturalista es la gente que vive en la ciudad. La sociedad animista, la gente que vive en los pueblos amazónicos, en los pueblos indígenas amazónicos. Entonces, este choque de culturas ha hecho que se den estos mitos, esta forma de comprender, y eso nos hace ver cuánto de lo que hay en la Amazonía se conoce no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Y ahora, tú dices también que el tema del caucho es una especie de obsesión de Gerald Rodríguez, ¿no? Pero está bien que nos obsesionemos por esos temas, ¿no? Sí, recuerdo que el fallecido ya profesor Gabriel Sotil decía de que mucha gente piensa que lo mejor que le pasó a Iquitos fue la época del caucho, ¿no? O sea, como si, quién decir, para mucha gente de acá, de esta parte del Perú, creen que antes del caucho Iquitos no existía, cosa que no es así. Iquitos ha existido de alguna forma dentro del imaginario nacional, podríamos decirlo así, pero el caucho también es una forma de entender qué se hizo, qué no se hizo y qué se pudo hacer. ¿Qué fue lo malo, lo positivo, lo bueno, lo malo y lo feo, como dice? Y cómo Gerald, me doy cuenta que Gerald Rodríguez es uno de los escritores o pocos escritores que realmente entiende la época del caucho, pero no desde un punto de vista morboso, ¿no? Sí. Sensacionalista, sino desde un punto de vista más histórico y científico, y eso es lo que marca la pauta. Y como material para novela, ¿no? Exactamente, de la novela. Entonces la novela nos ayuda a comprender eso, y eso es importante porque tenemos que hacer entender a la gente también de Iquitos y de Loreto que el caucho no es solamente como dice, el epítome de lo máximo que ha llegado Iquitos, sino que aparte de todo lo que ha ocurrido en la época del caucho, las matanzas, los juicios y todo lo que se conoce, también tenemos que entender que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces es importante entender eso desde un punto de vista más objetivo sobre lo que pasó en la época del caucho. Ahora, y es importante también que temas de este tipo se usen como novela, porque claro, en la novela de Gerald, por ejemplo, observar que Julio C. Arana traslada su propio cadáver de alguna manera metafórica y novelísticamente, es maravilloso entretenerse con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, algo que me doy cuenta en la novela de Gerald es que tiene mucho, hay bastante de metafísica, de simbolismo, ¿no? Sí. Hay mucho de misticismo, incluso de misticismo también podríamos decirlo. Cómo tú mismo puedes entender tu cuerpo físico y tu cuerpo espiritual fuera de lo que pueda significar eso, y cómo una persona se puede ver a sí misma. Entonces, eso también es algo que llama bastante la atención, porque no es fácil manejar estos términos, porque hay que entender. Hay personas que de repente no están muy instruidas en manejar temas de esta naturaleza, ¿no? Es una técnica literaria, ¿no? Claro, lo que es técnica literaria. Ahora, Entonces, Roger Samuel, ¿tú considerarías a Gerald como uno de los más importantes representantes de la novelística amazónica contemporánea? Yo diría que uno de los más resaltantes, podría decir, de Gerald, podría ponerle a Gerald Rodríguez de alguna manera, porque también hay que entender que durante estos últimos años, de estas últimas décadas también, aparte de lo que Gerald ha publicado, también han habido otros escritores que de alguna manera también podemos decir que le han dado esa forma de entender. Le han dado realce al oficio de escritor, ¿no? Exactamente, ¿no? Podemos dar el oficio de escritor en ese sentido. Por ejemplo, yo veo que en estos últimos tiempos, señor Vázquez, mucho ha aumentado la novela juvenil, la novela para jóvenes, ¿no? Y eso me parece muy bien, porque a los jóvenes hay que también atraerlos en base a temas que ellos manejen, ¿no? Yo siempre digo, los jóvenes pueden ser muy buenos lectores, muy buenos analíticos, los adolescentes también, pero el problema es que los adolescentes y los jóvenes, a diferencia de los adultos y de las personas de la tercera edad, son más exigentes en sus gustos, ¿no? A veces las personas cuando ya llegamos a una cierta edad
como que ya no nos volvemos tan exigentes como cuando éramos más chicos. Ahora, Entonces, Roger, eso es algo que tenemos que entender, es ¿verdad? inevitable preguntarte, ¿en qué andas ahora trabajando? ¿En novela, novela histórica, un cuento? ¿En qué andas trabajando ahora? Bueno, hay dos novelas inéditas que tengo. Una es sobre el bullying. Es una novela que trata sobre un joven que, a raíz de los traumas que ha tenido en su época de secundaria, decide vengarse de sus compañeros de promoción, pero de una manera muy sistemática, muy fría. Ya. Es una novela que estoy haciendo. Y la otra es una novela que habla sobre el amor en Internet, sobre dos jóvenes que se conocen por Internet, por un chat, pero que ambos sufren de una misma enfermedad. Entonces, ¿cómo una relación puede sobrellevarse ante eso? Y digo, ¿por qué? Pues todos en algún momento, yo también hubo un tiempo en mi época de universitario, me gustaba entrar a las salas de chat y conocí mucho tipo de gente, ¿no? De diferentes partes del mundo. Habían personas que tenían buenas intenciones, malas intenciones, pero se conoce un poco también cómo la persona te escribe sobre ciertas cosas, ¿no? Y qué interés puede haber o no puede haber. Yo recuerdo que hubo una época en que estaba de moda tener un novio por internet, ¿no? Este es mi novia, mi novio por internet, y nos afanábamos con eso, ¿no? Nos hacíamos sentir orgullosos de eso, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera marca un poco el comportamiento de las personas, porque antes la computadora era el escape a la realidad. Ahora resulta que la realidad es el escape de la computadora. O sea, mucha gente se ha Sí, dado pues. cuenta que lo virtual, lo que se muestra en las redes sociales, ya no es lo que parece ser, ¿no? Creo que usted habrá visto estos programas que Claro. salen en televisión por cable, programas en donde se dedican a buscar estos amores que se conocen por internet y qué tan ciertos son, si esa persona es de la foto, no es de la foto, si ha cambiado o ha usurpado identidad. Y nos damos cuenta que a veces la persona que uno se enamora por internet no es quien dice ser, ¿no? Nos ha mentido o se ha hecho Bueno, pasar por no, algo. no nos Entonces, metamos mucho en ese eso es tema de un la poco la novela, realidad ahora. no nos metamos mucho en Sí. el tema de esa novela y esperemos esta obra que estás escribiendo entonces. Roger Samuel, muchísimas gracias, un gusto siempre conversar con usted, señor. Gracias igualmente, señor Jaime Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.